La ocurrencia de Abraham de decir que es su hermana no tiene apoyo en ningún otro lugar del texto por parte del narrador. Resulta del todo inverosímil que después de descubrir el engaño y una vez la mujer ya ha entrado a formar parte del harén del poderoso, este no mate al marido, con más razón si cabe, para mantener su propósito. Tiene poder para hablarle de ese modo a Abraham sin que éste la reprenda por ello. Y tiene poder para invocar al Dios de Abraham para que le juzgue. Bueno, pues ahí no solamente tiene la capacidad de reírse del poder de Dios, del Dios de Abraham, sino que lo hace en su misma presencia y sin que éste tome represalia para castigarla. Y recordemos que este Dios Yahvé, por mucho menos, es capaz de arrasar con ciudades enteras. Resulta evidente que Sara, extranjera y pobre, debió exponer sus encantos femeninos con el fin de seducir y agradar a los principales de Egipto, o de otro modo no se justifica lo que dice el texto, toda vez que el autor deja constancia con estas 3 frases que Abimelech culpa a Abraham de haberle inducido a hacer algo que no debía. Resulta evidente lo que significa que un rey tome a una mujer. Resulta concluyente que Abraham reciba los reproches del rey por engañarle y exponerle al pecado de tomar a la mujer del patriarca. Y resulta definitivo que reciba el castigo divino por haberla tomado. La historia de Sara contada en Génesis propicia la interpretación de que Abraham la prostituye con su consentimiento de forma repetida. Esta tesis es muy controvertida, qué duda cabe, en tanto que contraviene la lectura espiritual que se suele hacer del texto bíblico. Según esta posible interpretación, Abraham aprovecharía la belleza de su mujer para conseguirlo y quizá también aprovecharía su esterilidad, haciéndose pasar ambos por hermanos en tierra extraña con el fin de poner a Sara en ocasión de que la tomen por mujer y recibir riquezas en compensación. Para apoyar esta interpretación tendríamos que encontrar en el texto argumentos que justifiquen a algunos extremos. Por ejemplo, que no son hermanos en realidad, que Sara es cómplice de esa estrategia de engaño, que en varias ocasiones queda expuesta voluntariamente para que la tomen, que así sucede, en varias ocasiones reciben riquezas en compensación y que hubo sexo de por medio. Aunque bueno, este último aspecto no sería necesario demostrarlo, pues uno puede prostituirse y no conseguirlo, que es lo que propone la tesis de partida. Es decir, que el argumento de la prostitución se fundamenta en la intención de ofrecer servicios sexuales a cambio de riquezas, no en que se consuman. O dicho de otro modo, por definición deberíamos considerar prostituta a una persona que ofrece irse a la cama con otra a cambio de dinero, aunque la otra no acceda. Bien, no obstante, puede demostrarse que sí que hubo sexo en el caso de Sara, de acuerdo con el texto. No será necesario probar, por otra parte, que Sara era hermosa y estéril, pues son datos con los que todo el mundo estará de acuerdo y no generan controversia. De hecho, el texto es coherente con ello en todo momento. Pues bien, este vídeo se pretende asimismo exponer los argumentos que apoyan cada uno de esos extremos. Que la palabra prostituir está fuera del ámbito semántico del autor no impide asociar los hechos a su significado, hacer que alguien se dedique a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Con todo, no desconocemos que el autor del texto que nos ha llegado de Génesis se esfuerza por disimular esta estrategia de Abraham y Sara, lo cual hace más difícil comprender la tesis que proponemos en una lectura superficial, o aceptarla incluso si el lector está alineado con el mensaje espiritual que quiere trasladar el autor del libro. Sin embargo, nuestro trabajo, como sabes, es meramente literario, aliado solamente con el texto y sus palabras,
huérfano de simpatías por ninguna interpretación religiosa y consciente de que el Génesis que hoy tenemos es el resultado de un sinfín de reelaboraciones humanas a partir de tradiciones muy antiguas y no la palabra de Dios. Así pues, trataremos de probar que es verosímil y probable la existencia de una tradición subyacente en el texto, o varias, en las que Sara se prostituía de acuerdo con el texto. En mi web te dejo este ensayo completamente detallado con todas las referencias bibliográficas, la traducción de Reina Valera que solemos utilizar como de costumbre para las citas y también la transcripción del texto masorético, en el cual nos apoyaremos pues para justificar nuestra lectura en los pasajes más controvertidos, donde pueda alguien dudar de la interpretación. No voy a aludir al texto masorético salvo cuando sea importante. Cuando no lo haga, entiende que considero que la traducción de la Reina Valera es fiel. Bueno, el texto de la controversia son 3 pasajes, a mi juicio, que pueden aludir a la prostitución de Sara. El primero se da en Génesis 12, de los versículos 10 al 20, con Faraón en Egipto. El segundo es el capítulo completo de Génesis 20, con Abimelech. Y deberíamos añadir un tercero que está relacionado con estos dos, aunque Sara no es la protagonista, que es el de Génesis 26, los 11 primeros versículos, donde Abimelech vuelve a protagonizar la misma historia, pero esta vez los protagonistas son Isaac y Rebeca. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, precisamente. Bien, como te digo, en la web javiercaravaca.com puedes encontrar los textos íntegros y aquí me limito pues a hacerte una síntesis de la lectura superficial de cada uno de ellos. Veamos. En el primero, que estamos hablando de Génesis 12, versículos del 10 al 20, podríamos resumir que Abraham y Sara marchan a Egipto porque pasan hambre y deciden hacerse pasar por hermanos. Los egipcios ven que era hermosa y termina en casa de Faraón. Este les enriquece por ello. Yahvé castiga a Faraón por el pecado de tomar a la mujer de Abraham y finalmente Faraón les expulsa de Egipto. El pasaje de Génesis 20 podríamos resumirlo de esta manera. El capítulo entero. Abraham y Sara se hacen pasar por hermanos. El rey Abimelech la toma. Dios se le aparece en sueños a Abimelech para aconsejarle y advertirle del pecado. Abimelech reprende a Abraham y éste se excusa arguyendo que son hermanos en realidad. El rey les entrega riquezas y en compensación Abraham ora a Dios para que repare el daño que había hecho al pueblo de Abimelech. Y bueno, debemos deducir que además de aconsejarle y advertirle en el sueño, en la realidad Dios también castigó al pueblo de Abimelech. Al principio parece que no, pero al final se constata que sí, pues le debe levantar el castigo con la oración de Abraham, o en consecuencia de ella. Bien, y el tercero de los pasajes, que lo traigo porque tiene unos paralelismos muy interesantes. A ver, es el de Génesis 26, los 11 primeros versículos. Como decía, la coincidencia es demasiado sospechosa con los otros dos. Y lo podríamos resumir de esta manera. Isaac y Rebeca marchan a la tierra de Harán, donde está Abimelech, el rey, porque sufren hambre. Se hacen pasar por hermanos, pues ella era hermosa. Abimelech lo descubre y le reprende por propiciar el pecado de que
alguien pudiera tomarla. El rey advierte al pueblo de esa situación y después el capítulo prosigue diciendo que Isaac se enriqueció mucho y terminó por alejarse de Abimelech. Bien, nos parece obvio que el mensaje que quiere trasladar el autor a sus lectores es uno y claro. Si tomas a la mujer de tu prójimo, en especial si es uno de los profetas de Yahvé, serás castigado. Para construir esa idea se sirve de 3 relatos consecutivos y similares en los cuales los protagonistas se hacen pasar por hermanos y las mujeres quedan expuestas para que las tomen. En el primero de ellos, Faraón toma a Sara y recibe el castigo divino en consecuencia. En el segundo, Abimelech toma a Sara y también recibe el castigo divino en consecuencia, añadiendo una aparición de Dios en sueños para aconsejarle. En el tercero, Rebeca queda expuesta para que la tomen, pero Abimelech, que ya está advertido, no la toma, sin sufrir entonces ningún castigo divino. Es en este punto donde más evidente resulta la instrucción religiosa. Abimelech sabe que tal cosa sería pecado para con Yahvé y advierte a su pueblo de que si tocan a la mujer del profeta serán castigados con la muerte. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que, aunque esta sea la intención del autor, las historias de Génesis, si bien tomaron su forma definitiva alrededor del siglo V o IV a.C., sin contar con las modificaciones posteriores a lo largo de 15 siglos hasta llegar al Códice de Leningrado, debieron tomar su fuente de tradiciones muchísimo más antiguas de las que no tenemos registro. De esta suerte podemos aceptar que el autor de Génesis está reelaborando esas historias y procurando ajustarlas a un marco ideológico coherente con los intereses del tiempo que le tocó vivir. Por tanto, allí donde resulta inverosímil un acontecimiento, donde se contradicen los textos o donde aparece Dios de forma milagrosa para dar solución a los problemas, debemos sospechar una manipulación de la fuente previa. No necesariamente con mala intención, sino simplemente con el propósito de dar cohesión a historias diversas que no tenían un origen común, pero pertenecían a toda esa tradición del pueblo de Israel. Sin perder de vista en ningún caso, eso sí, el objetivo de fondo del autor, que es ensalzar los orígenes heroicos de su pueblo, el pueblo hebreo, y el nombre de su Dios, el Dios Yahvé. Así pues, en el caso que nos ocupa, llaman la atención algunos aspectos. Llama la atención el hecho de que la historia se repita 3 veces, 2 de ellas con Abimelech. Llama la atención que el pasaje de Sara y Abimelech se produzca cuando ella tiene más de 90 años. Llama la atención que siempre se hagan pasar por hermanos, no solo Abraham y Sara, sino también Isaac y Rebeca. Llama la atención que Dios tenga que intervenir para justificar unos hechos que podrían haberse resuelto sin su ayuda, con la misma conclusión. Es decir, con la huida de los protagonistas colmados de riquezas de esas tierras extrañas. Llama la atención que recurran al amparo en esa tierra extraña cuando pasan hambre, descubran que las mujeres son hermosas en ese momento y se hagan pasar por hermanos para que les vaya bien por causa de ellas. Llama la atención los fragmentos sacerdotales que aparentan ser una interpolación evocando detalles religiosos que se desvían del hilo narrativo de la historia. Y digo aparentan por no decir que estamos convencidos de que es así. Entonces, debemos suponer, pues, que existió una tradición subyacente al texto de trama más sencilla en la que se contaba que una pareja pasaba hambre en su tierra y se marchó a otro lugar más rico donde prosperar. Y partiendo de este punto, sabiendo que ella era hermosa y estéril,
se hicieron pasar por hermanos para propiciar una situación en la que alguien adinerado quisiera tomarla por mujer. No está raro de imaginar, incorporándola así a su harén y correspondiendo al hermano con el pago preceptivo, el único poseedor de la mujer que hay en ese entorno. Después marcharían a otro lugar. Quizá esa estrategia fuera repetida varias veces y constituyese un modo de vida. Quizá fuera un simple recurso para salir de apuros económicos circunstanciales. O quizá solo sucedió una vez. No lo sabemos. Quizá también existiesen varias historias subyacentes que apuntan en esa dirección. No lo sé. Pero resulta curioso que la historia se repita 3 veces y que el texto deje una pista para sospechar que tal cosa era un hábito entre Abraham y Sara. Recordad la cita. Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Bueno, para aceptar esa posibilidad interpretativa, deberíamos comprobar de inicio 2 extremos. Que Sara no era hermana de Abraham y lo utilizaban como engaño, y que Sara estaba dispuesta a exponerse de ese modo y participaba de forma activa en la estrategia de prostitución. Vamos a ello. No eran hermanos. Para interpretar que Sara no se prostituyó, se suele argumentar que eran en realidad hermanos de padre, es decir, que no mentían cuando llegaban a tierra extraña con esa excusa, sino que era una verdad a medias. Bueno, a continuación veremos que no es verosímil que fuesen hermanos de padre, de acuerdo con el texto, lo cual, si bien no demuestra que se prostituyó, apoya la hipótesis de que utilizaban un engaño recurrente al llegar a tierra extraña, con alguna intención que analizaremos más adelante. Veamos. Sara aparece por primera vez en Génesis 11 con el nombre de Sarai, todavía no se le ha cambiado, como esposa de Abraham. Todavía no Abraham, sin otro detalle sobre su origen. Génesis 11:29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Aquí cabe prestar atención a un matiz muy relevante que puede pasar desapercibido en una lectura rápida. El texto no indica de dónde proviene Sarai, esposa de Abraham, pero sí indica la procedencia de la esposa de Nacor, hija de Harán. Sin embargo, añade un dato del todo inesperado: era estéril. En términos narrativos, hemos de entender, pues, que el origen de Sara es irrelevante para la historia, pero que su condición de esterilidad será crucial en la trama. Y así resulta. Pues el nacimiento milagroso de su hijo Isaac por intervención de Yahvé es el vértice sobre el que se construye la promesa divina al pueblo hebreo y el linaje de los elegidos. Si no hubiese sido estéril, la intervención de Yahvé pues no sería necesaria y se desvanecería la fuerza mítica del relato. Así pues, cuando el autor nos sorprende con ese dato sobre la esterilidad de manera tan poco sutil, en la presentación de Sara nos descubre cuál es su interés en la historia. Y quizás sin darse cuenta, sin que casi nadie se dé cuenta, desvela que el origen de Sara es irrelevante por comparación con el contexto de Milca y por comparación con su condición de fertilidad. Este aspecto es crucial para entender algo que puede parecer obvio a estas alturas de la trama, pero que luego genera una enorme controversia en el texto. El origen de Sara es desconocido e irrelevante. Hagamos un pequeño paréntesis sobre el origen de Abraham. Su padre fue Taré. Y si recordamos, en Génesis 11:26 se dice que cuando tenía 70 años engendró a Abraham, Nacor y Harán, que esas fueron las generaciones de Taré y no otras.
En Génesis 11:27 se dice así. No se nombra que tuviera otros hijos e hijas, como sí se dice de su padre Nacor en el versículo anterior, Génesis 11:25, y engendró hijos e hijas, y como sí se dice en los capítulos precedentes acerca de otros patriarcas, de los cuales no se quiere especificar más detalles sobre una descendencia que no va a intervenir en la trama. Es decir, que Taré tuvo esos 3 hijos y fueron esos y no otros. Y a continuación viene el versículo que citamos al principio, el de Génesis 11:29, en el que se presenta a Sarai como la mujer que tomó a Abraham y era estéril, sin mención de su origen, a diferencia de su hermano, que tomó a Milca, que sí se dice que era hija de Harán. Así el personaje de Sara discurre por la historia sin mención de su origen hasta el capítulo que nos ocupa de Génesis 20. Por tanto, llegados a este punto, no cabe otra deducción posible para el lector, si somos coherentes con el texto, que pensar que Sara tiene un origen desconocido o irrelevante para la historia. Como sucede con otras mujeres de las cuales no se explica su ascendencia. Pero, sin embargo, en Génesis 20 el autor nos sorprende con un dato asombroso. Abraham dice en casa de Abimelech que es su hermana, hija de Taré. Dice así, Génesis 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Por todo lo que acabamos de exponer, es muy difícil dar crédito a esas palabras en este punto. Pues si tal cosa la tuviese prevista el autor, habría indicado en Génesis 11 el parentesco entre Abraham y Sara, o bien cuando define la descendencia de su padre Taré, o bien cuando presenta a las mujeres de Abraham y Nacor y sus ascendientes. Todo lo cual viene descrito en un manojito de 4 versículos cuya coherencia narrativa es limpia. Deberíamos añadir aquí que en el pasaje de Egipto, Abraham le pide a Sara que diga que es su hermana, y el autor no deja ninguna pista para sospechar que tal cosa sea cierta, sino que parece un engaño al que se ve llevado por las circunstancias. Vamos a recordarlo. Génesis 12, versículos 12 y 13. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. La traducción es fiel al sentido del texto masorético, aunque bueno, podemos añadir un pequeño matiz. Eso de que me vaya bien es traducción de la raíz primitiva yatab, que significa algo así como causar bien, entendido en el sentido figurado de causar felicidad o éxito, que en otras ocasiones se suele traducir por mejorar, colmar o prosperar, cuyo ámbito semántico creemos que está más alineado con la intención de Abraham, como tratamos de demostrar. Sea como fuere, observamos que desde la presentación de Abraham y sus ascendientes y la presentación de Sara, hasta que Abraham le dice a Abimelech que es su hermana en realidad, no hay ninguna pista que nos haga sospechar que no está mintiendo, y tampoco la hay después. Dicho de otro modo, la ocurrencia de Abraham de decir que es su hermana no tiene apoyo en ningún otro lugar del texto por parte del narrador, y sí contraviene la coherencia de la descripción de su genealogía. Por tanto, la interpretación más sencilla de esa alusión a que es su hermana es pensar que fue una excusa de Abraham para calmar a Abimelech. Y claro, como el narrador no aclara después que no es mentira, o que sí lo es, propicia que interpretemos con coherencia que ese dato no es cierto.
La lectura habitual del texto desde una perspectiva religiosa no se plantea, obviamente, la posibilidad de que Abraham, el patriarca, pues esté mintiendo por su condición de protagonismo espiritual en esta historia. Pero es que no tenemos ningún indicio en toda la narración que apoye su parentesco, y sí tenemos indicios suficientes, como hemos señalado en estos párrafos, para descartarlo. Podemos añadir aquí la misma estrategia usada por Isaac y Rebeca, que se hicieron pasar por hermanos del mismo modo y con el mismo propósito ante el mismo rey, Abimelech, una vez más, como ya hicieron sus padres. Es el tercero de los pasajes a los que nos referíamos al principio. En este caso no hay controversia, es obvio que no eran hermanos y mentían con algún fin. Pues bien, esta manera de proceder apoya por su analogía la hipótesis de que Sara y Abraham tampoco eran hermanos. En conclusión, aun conscientes de la dificultad de hacer una interpretación con seguridad plena, hemos de aceptar la posibilidad de que no eran hermanos como la más verosímil, de acuerdo con el texto. Sigamos. No mintieron por miedo a morir. Porque claro, habida cuenta de la dificultad para sostener que eran hermanos en realidad, en muchas ocasiones se argumenta que los protagonistas pues utilizaban ese discurso en muchas ocasiones porque tenían miedo a morir, y así es como lo dice el texto. Sin embargo, si observamos con atención el relato de los tres pasajes, vemos que ese temor lo expresa Abraham en Egipto en Génesis 12 y no el narrador, lo cual no es garantía de que no esté mintiendo de nuevo. Me matarán a mí y a ti te reservarán la vida, dice. En Gerar con Abimelech, en Génesis 20, vuelve a ser Abraham quien lo dice y no el narrador. Me matarán por causa de mi mujer. Vamos, podemos utilizar los mismos argumentos que hace un momento acerca del parentesco de Sara para poner en duda que tal cosa sea un temor cierto, toda vez que el narrador no lo aclara para que sepamos con seguridad que Abraham no está mintiendo en ese contexto de engaño. Bien, tenemos que llegar al tercero de los pasajes, ese que aparentemente podría no tener relación, pero sí tiene, en Génesis 26, para empezar a sospechar que es posible que fuera verdad que tenían miedo de muerte, siendo aquí el narrador quien introduce la explicación pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Sin embargo, no podemos pasar por alto que en este pasaje el autor está reelaborando la historia anterior de tal suerte que los matices religiosos queden enfatizados para que resulte más obvia para el lector la doctrina que pretende transmitir. Así, todo el pasaje tiene un aroma de repetición forzada de los mismos hechos de antes, en la que resulte más claro que Abimelech no toma a la mujer porque está advertido por Dios de ese pecado y que mintieron, pero por miedo a morir, no por doblez, lo cual sería una actitud indigna del patriarca. El hecho de que se reelabore la trama por tercera vez apoya la idea de que el autor tenía necesidad de hacerlo para transmitir su mensaje con mayor claridad. Porque si no, los dos primeros con Abraham propician lecturas incómodas para su doctrina. Pero bueno, sea como fuere, el argumento más poderoso acerca de que no tenía caso temer por su muerte lo expone el propio texto de los tres pasajes con su conclusión. Es decir, no había de qué temer, pues la causa de su temor se demuestra infundada a la luz de las conclusiones del texto. En los tres pasajes, tanto Faraón como Abimelech descubren que no son hermanos, sino pareja, y en ninguno de los tres casos toman la resolución de matar al varón para quedarse con la mujer, como sería predecible si fuera cierto el temor que tenían.
A ver, si damos por buena la hipótesis de que era muy probable que en ese contexto el poderoso matase al marido para quedarse con su mujer, cosa que no podemos dar por válida, resulta del todo inverosímil que después de descubrir el engaño y una vez la mujer ya ha entrado a formar parte del harén del poderoso, éste no mate al marido, con más razón si cabe, para mantener su propósito. Así pues, la interpretación más sencilla y coherente con los hechos de los 3 pasajes es pensar que el autor pone en boca de los personajes una razón noble que justifique la mentira, el miedo a la muerte, pasando por alto que los hechos contradicen que ese temor sea verosímil. Cabe sospechar, por tanto, que la intención del autor es introducir una interpolación que disimule un hecho controvertido que contaba la fuente tradicional. Los protagonistas fingieron que eran hermanos en tierra extraña con algún interés. La aparición de Dios para evitar la ejecución del varón no nos parece un argumento válido para descartar nuestra hipótesis, ya que ha de ser por fuerza una interpolación del autor. De acuerdo con el criterio de dificultad, si el autor hubiese construido por completo la historia que pretende transmitirnos desde cero, habría evitado cualquier detalle que nos hiciera sospechar de la doblez de los protagonistas y de sus engaños. En ese caso, el poderoso podría haber pretendido a la mujer del patriarca, podría haber intentado matarlo para quedarse con ella, y podría haber intervenido Dios para evitarlo, castigándole por su pecado, transmitiendo así al lector una doctrina limpia e incontrovertible, que sería algo como los poderosos acostumbraban a arrebatarle las mujeres hermosas a los pobres, y Dios intervino en este caso de Abraham y de Isaac para no permitirlo, castigando a Faraón y a Abimelech por causa de su maldad. Pero no es ese el relato que nos ha llegado, sino otro en el que aparece un engaño con aparente doblez que dificulta una interpretación espiritual así de limpia. Es decir, aun conscientes de que este argumento no prueba la prostitución de Sara, apoya la hipótesis de que en la historia subyacente se hacían pasar por hermanos en tierra extraña con algún interés y no por miedo a morir. Sigamos. Para que la estrategia de prostituir a Sara funcionase, Sara tenía que estar de acuerdo con el plan y participar activamente en él. Pues tenía que seducir al poderoso o al menos exponerse y dejarse querer por él para conseguir riquezas. Y después tenía que tomar la iniciativa para huir con su marido. De otro modo, cuesta creer que alguien pudiera tomarla por mujer y ofrecer riquezas a cambio. Y sobre todo es inverosímil que finalmente ella escape de ese entorno para volver con su marido y abandonar el lugar. No podemos imaginar que los príncipes de Egipto alaben la belleza de una pobre extranjera si ésta se comporta de forma discreta. Debemos intuir que esa hipótesis requiere cierta iniciativa de Sara. Ahora bien, con frecuencia se argumenta que Sara no tenía capacidad de opinar delante de su marido Abraham, o al menos no tenía fuerza para imponer su criterio, habida cuenta de que la mujer en ese contexto social antiguo era una propiedad del hombre, útil solamente en la medida en que podía tener hijos y podía cuidarlos, pero poco más importante que podría serlo el ganado. En cuyo caso Sara participaría en esos hechos de forma pasiva, sin voluntad. Bueno, si bien eso es cierto en general, podemos observar que el caso de Sara es excepcional y sí goza de cierta autoridad. La etimología de su nombre no deja lugar a dudas. Sarai significa dominante, derivado de la raíz sar,
que significa personaje jefe y suele traducirse por grande, maestro, comandante, principal, gobernador, dependiendo del contexto. Sar deriva a su vez de la raíz primitiva sarar, que significa algo así como tener dominio y suele traducirse por dominar, autoridad, presidir. Bien, cuando Dios le cambia el nombre no cambia el concepto, pasará a llamarse Sara, que significa dama o mujer noble, derivado de la misma raíz, Sarar. Como sabemos, es frecuente en la Biblia hebrea que los nombres encajen con cualidades del personaje al que representan, o en otros casos con alguna anécdota relevante relacionada con su nacimiento. Y así queda explícito muchas veces en el texto bíblico. Alrededor de esta historia de Abraham y Sara, para no irnos más lejos, el ejemplo de Abraham, que dice: será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Bueno, pues en este caso la raíz es precisamente padre de multitud. También podemos traer a colación el caso de su hijo. Llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Bueno, pues el nombre de Ismael significa precisamente Dios oirá. Bueno, así, aunque no se nos diga expresamente, debemos sospechar que el nombre de Sarai primero y Sara después no es una mera coincidencia, sino que está relacionado con su cualidad de dama principal y dominante, ya que acerca de su nacimiento no sabemos nada, tiene que ser por su carácter. Tal vez la referencia expresa en el texto, que sí se hace en otros casos, a esta cualidad poderosa de Sara, se haya disimulado voluntariamente en el texto que nos ha llegado, a lo mejor para dejar esa sensación generalizada de que la mujer no debe tener una opinión relevante en esa sociedad. Vamos, para disimular que sí tenía fuerza delante de Abraham. Pero en cualquier caso hemos de sospechar que tal condición de poder en Sara debía existir en la fuente de la que bebe el relato. Y para confirmarlo, debería bastar con la actitud autoritaria que demuestra Sara en algún pasaje. Por ejemplo, Génesis 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. En esta ocasión sí que tenemos que hacer una matización del texto masorético, porque no es fácil la traducción. Afrenta debe entenderse en el sentido de violencia, injuria, injusticia, y da la sensación de que es ella quien la sufre y no que sea esgrimida sobre él. Y por otra parte, eso de me mira con desprecio es traducción de despreciada en sus ojos, lo cual mantiene el sentido de lo que se quiere transmitir, aunque la raíz ayin, con el significado de ojos, se traduce en otros lugares como crimen, desagradar, iniquidad, lo cual nos hace pensar en un ámbito semántico con matices relacionados con la injusticia por la que protesta Sara. Bueno, dicho este matiz, y sea como fuere, veamos que aquí Sara demuestra 3 veces matices interesantes sobre su autoridad. Tiene poder para hablarle de ese modo a Abraham sin que éste la reprenda por ello. Tiene poder para disponer de una sierva y entregársela a su marido para que tenga sexo con ella. Y tiene poder para invocar al Dios de Abraham para que le juzgue y dicte sentencia. ¿Qué es lo que significa ese verbo juzgar, más o menos? En el versículo siguiente observamos que Abraham, sumiso, acepta ese reproche de Sara, agacha la cabeza y le devuelve a su sierva para que haga con ella, dice textualmente, lo que bien le parezca. Sara aflige entonces a la sierva hasta que ésta decide marcharse, y podemos deducir, por tanto, que Sara tiene cuanto menos cierta autoridad. También podemos observar que esta cualidad, en otro caso diferente, en Génesis 18, se constata cuando Dios le promete un hijo en su vejez. Recordemos que Sara se ríe y Yahvé la reprende. No me reí, no es así, sino que te has reído.
Bueno, pues ahí no solamente tiene la capacidad de reírse del poder de Dios, del Dios de Abraham, sino que lo hace en su misma presencia y sin que éste tome represalia para castigarla. Y recordemos que este Dios Yahvé, por mucho menos, es capaz de arrasar con ciudades enteras. En fin, para no ser demasiado prolijo, hay un último ejemplo que me parece muy contundente. Y es el de Génesis 21. Sara le ordena a Abraham que expulse a su primogénito de casa y que se vaya con su madre, ¿no? Le dice Sara, echa a esta sierva y a su hijo. Y el texto subraya que tal cosa pareció grave en gran manera a Abraham. Sin embargo, Abraham acepta y los pone en la puerta con pan y con agua nada más para que se marchen errabundos por el desierto en una escena cuya crueldad encoge el alma. En resumen, podemos concluir que si bien la mujer no tiene, por lo general, mucha importancia en la sociedad que nos describe la Biblia hebrea, el caso de Sara demuestra que algunas mujeres, por algún motivo, sí tienen opinión y su autoridad es capaz de influir en el desarrollo de los acontecimientos mucho. Si bien esto no sirve para concluir nada por sí solo, sí es un argumento más que posibilita la verosimilitud de nuestra hipótesis. Sara tenía restos e iniciativa como para que esa estrategia de prostitución pudiese funcionar. Sigamos. Sara sí queda expuesta para que la tomen. Hasta aquí hemos apuntalado los argumentos, podríamos decirlo así, que favorecen el contexto para que Sara se prostituyera. Cabría justificar ahora si tenemos indicios textuales para pensar que se expuso para que la tomasen. En ese sentido, el pasaje de Egipto nos parece evidente. Cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Hemos de suponer que los príncipes de Faraón y el propio Faraón tenían mujeres en abundancia y de la mejor clase. ¿No? Sería ingenuo pensar que Sara anduvo discreta por Egipto y aún así su deslumbrante belleza hizo que los príncipes y Faraón la viesen y la alabasen. Resulta evidente que Sara, extranjera y pobre, debió exponer sus encantos femeninos con el fin de seducir y agradar a los principales de Egipto, o de otro modo no se justifica lo que dice el texto. Por si hubiera dudas, Faraón lo deja explícito un poquito más adelante. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Aquí vemos confluir el engaño de hacerse pasar por hermanos con la exposición sexual de Sara. De las palabras de Faraón parece deducirse de forma plausible que Sara se expuso para ser tomada como mujer, es decir, se expuso sexualmente, y que el engaño de que fuesen hermanos no era un simple disimulo, sino una estrategia para ofrecerla a Faraón con la autoridad que un hermano debía tener en ese contexto. Podemos añadir un matiz más del texto masorético que no suaviza lo que queda escrito como lo hace nuestra traducción. En Reina Valera se dice poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, dejando en el lector ingenuo quizá la sospecha o la posibilidad volando de que a lo mejor no la tomó. Pero el texto masorético es más sencillo. ¿Por qué dijiste ella mi hermana y la tomé para mí, para mujer? En definitiva, si bien este punto no es concluyente, nos parece que hay que hacer un gran esfuerzo de ingenuidad para sostener que Sara, pobre y errante, fue discreta y disimulada. Abraham no se la ofreció a Faraón y aún así éste se encaprichó de ella y quiso tomarla. Pero bueno,
Vamos a ver qué dice el pasaje de Abimelec, porque es, si cabe, más contundente. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ya está. En este caso la traducción es fiel al hebreo, la tomó y ya está. Una lectura desapasionada de este versículo nos obliga a deducir lo evidente. Abraham ofrece a Sara para que Abimelec la tome, diciendo que es su hermana. La copulativa de la segunda oración invita a pensar en una consecuencia de la frase anterior, tanto en español como en hebreo. Dijo que era su hermana y, en consecuencia, Abimelec envió para tomarla. No sería una consecuencia lógica salvo que Abraham la ofreciese para ser tomada, con la potestad que debía tener un hermano en ausencia del padre. Y no hay más detalles en el texto que suavicen esos hechos ni induzcan a pensar otra cosa. Más adelante, el discurso de Abimelec confirma, sin lugar a dudas, que Abraham obró de esa manera, ofreciéndola para ser tomada sexualmente, con 3 frases muy contundentes. ¿Qué nos has hecho? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Hay que hacer nuevamente un esfuerzo grande de ingenuidad intelectual para argumentar que Abimelec tomó a Sara sin que Abraham la ofreciese, toda vez que el autor deja constancia con estas 3 frases que Abimelec culpa a Abraham de haberle inducido a hacer algo que no debía. Sabemos que el texto intercala aquí las excusas de Abraham diciendo que fue por miedo a morir y porque en realidad era su hermana, pero ya hemos dejado claro más arriba que tales interpolaciones no sostienen la coherencia del relato. Ni había motivos para temer, ni eran hermanos. De hecho, huella de que es una interpolación es la alusión a Dios que hace a Abraham para justificar su engaño. Dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. El Deus ex machina no puede servir de argumento literario satisfactorio. Bien, en el pasaje de Isaac, el texto no es tan controvertido, pues como ya hemos explicado antes, se trata de una reelaboración más alineada con las intenciones doctrinales del autor. Pero aún así, deja un detalle sin pulir que redunda de nuevo en el hecho de que la mujer queda expuesta sexualmente para que cualquiera pudiera acostarse con ella. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. ¿Por qué nos has hecho esto? Una vez más vemos cómo el texto deja constancia expresa de que se le recrimina al protagonista, en este caso Isaac, por haber favorecido una situación en la que su mujer quedase expuesta sexualmente. En definitiva, aun no siendo concluyentes todavía nuestras hipótesis acerca de la prostitución de Sara, observamos que la posibilidad de que se expusiera sexualmente, tanto por iniciativa de Abraham como por su propia actitud, son verosímiles de acuerdo con el texto. Entonces, sigamos. Sara es tomada sexualmente 2 veces. Llegados a este punto incómodo de la lectura tradicional de la historia de Sara, en ocasiones se argumenta que no hubo prostitución, pues no se terminó de consumar el acto sexual. Como hemos dicho al principio, tal cosa no es suficiente para descartar la prostitución. Basta con que Abraham la ofrezca sexualmente y ella se exponga a ser tomada para que consideremos la posibilidad. Se consume o no al final el acto. Si los argumentos anteriores no han sido suficientes para sostener sin dudas esa idea,
El hecho de que Sara fuera finalmente tomada les otorga mucha más fuerza. Recordemos que en el pasaje de Egipto fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. No cabe otra lectura coherente con el texto que la de interpretar que Sara termina formando parte del harén de Faraón. En eso consiste ser llevada a su casa y que Abraham recibe en contrapartida un pago de animales y siervos. Recordemos también que el texto masorético dice: la tomé para mí, para mujer. No se puede soslayar que Abraham acepta ese pago y no aparece en el texto ningún remilgo, por ello ningún detalle en el que apoyarnos para pensar que Abraham y Sara no estaban de acuerdo con ello. El autor recalca que Faraón recibió el castigo divino, evidenciando así que había motivos para castigarle, es decir, que había tomado a la mujer del patriarca con todo el pecado que tal cosa comporta. No podemos sostener otra posibilidad, y el criterio de dificultad apoya una vez más que ese hecho subyace en la narración del Génesis, por más que el autor se esfuerce en suavizar el valor que tiene en la trama. Bueno, el pasaje de Sara y Abimelech es muy parecido, ¿no?, en este aspecto. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y por ese motivo recibió su pueblo el castigo divino de haber cerrado la matriz de su pueblo. Y no fue hasta que Abraham oró, hasta que Abimelech se arrepintió y Abraham oró por Abimelech, que entonces Jehová alivió al pueblo de su dolor. Resulta evidente lo que significa que un rey tome a una mujer. Resulta concluyente que Abraham reciba los reproches del rey por engañarle y exponerle al pecado de tomar a la mujer del patriarca. Y resulta definitivo que reciba el castigo divino por haberla tomado. El texto es claro respecto a los hechos, y la interpolación deus ex machina de la aparición de Dios en sueños para amonestar a Abimelech no puede desviar nuestra atención de la historia subyacente que el autor intenta disimular. En todo caso, aunque fuera cierto que en la tradición en la que se inspira el texto aparecía Dios en sueños para amonestar a Abimelech y quedase expreso que no hubo sexo explícito, sino que detuvo la mano de Abimelech antes de que la tocara, aún así, tal cosa no invalidaría nuestra tesis. Abraham ofrece a Sara en su condición de hermano para que Abimelech la tome sexualmente como mujer, aun cuando tal vez Abimelech no llegase a consumar el acto sexual con ella, porque Dios intervino en sueños para evitarlo. ¿No crees? Sea como fuere, hay un hecho que no podemos pasar por alto en ambos pasajes y que debe advertirnos de la posibilidad de que Sara sí tuvo sexo con Faraón y con Abimelech en la fuente tradicional, por más que el autor interpole apariciones divinas para disuadirnos de tal pensamiento. En ambos casos reciben riquezas en compensación y cae el castigo divino. Podemos hacer un ejercicio de ingenuidad nuevamente y pensar que las riquezas las entregan los poderosos no a cambio de los servicios sexuales de Sara, sino en penitencia de un pecado que nunca terminaron de cometer. Pero ni el mayor de los esfuerzos de fe puede justificar que cayese el castigo divino sin que hubiese un pecado que castigar en ambos pasajes. De hecho, la tercera reelaboración de la historia en el pasaje de Isaac es más clara a la hora de hacer explícito que no hubo pecado y en consecuencia no hay castigo divino.
Recordemos que en ella la autora aclara que Abimelech, ahora ya advertido por Dios del peligro de tomar a las mujeres de los patriarcas de Yahvé, recrimina a Isaac por engañarle y exponer a su mujer para que se acostasen con ella. Y antes de que tal cosa suceda, advierte al pueblo de un peligro de muerte si tocan a Rebeca. Así, aclarando el autor que en este tercer pasaje no llegó a haber sexo y por tanto no llegó a caer el castigo divino, quizás sin darse cuenta refuerza el argumento de que en los dos casos anteriores en los que sí hubo castigo de Dios, el pecado terminó consumándose. Sigamos. La fuerza de los pagos en compensación. El primer atisbo acerca de la prostitución que llama la atención al lector desapasionado aparece en Génesis 12:13. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. ¿Por qué habría de irle bien a Abraham por causa de Sara si ella dice que es su hermana? Como explicamos más arriba, deberíamos leer de acuerdo con el texto masorético para que me causen bien o prosperidad o colmo o mejoría por causa tuya. No encontramos el modo de desoír el mensaje subyacente, que se exponga para ser tomada sexualmente y así en contrapartida él reciba un pago. Más adelante se confirma que la estrategia funciona. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Qué tipo de servicios podría haber proporcionado Sara a Faraón para que éste le diese a su hermano esas riquezas en compensación? Bueno, pues el pasaje de Abimelech resulta menos obvio porque el autor se esfuerza en reelaborar la historia intercalando recursos de fe y apariciones divinas para que el pago compensatorio no parezca tan evidente, pero recordemos los pagos. Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Luego le dice a ella: he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. El autor nos quiere transmitir que Abimelech obedece las instrucciones que Dios le da cuando se le aparecen sueños y sugiere la idea que esos pagos no son recibidos por Abraham en compensación por haberle entregado a su mujer, sino en arrepentimiento por el pecado que estaba a punto de cometer. Sin embargo, Dios no le ordena ningún pago compensatorio. Solamente le pide que devuelva su mujer a Abraham y que entonces Abraham, orará por Abimelech. Y la oración de Abraham no será en vano, pues es necesaria para que, a causa de ella, Dios levante el castigo con el que azotaba al pueblo del rey. Así parece que estas interpolaciones de fe no son coherentes con la trama del relato. Habría sido más sencillo, si queremos, que Dios le pidiera a Abimelech arrepentimiento y oración a cambio de liberar a su pueblo del castigo que le había impuesto, con la condición siempre de devolver a Sara a su dueño. El pago de ganados, siervos y monedas no se justifica en el texto por intervención divina, sino de motu propio, en el texto, y deja la buena fe del lector creer que Dios se le presentó en sueños a Abimelech y éste se arrepintió de todo cuanto hizo, aunque en realidad no hizo nada, y recompensó a Abraham para que Dios le aliviase del castigo divino, aunque en realidad no había motivos para recompensar a uno ni castigar al otro, y creer que los pagos se efectuaron de forma graciosa y no en compensación por haber tomado a Sara, pues aunque la había tomado, no había llegado a tener sexo con ella todavía y no había por qué pagar nada a cambio. Bueno, el tercero de los pasajes, el de Isaac y Rebeca, no sirve
para concluir un pago compensatorio por la entrega de Rebeca, porque el texto dice claramente que nadie llega a tomarla, aunque había quedado expuesta para que cualquiera la tomase. Sin embargo, resulta sospechoso cómo continúa el pasaje en Génesis 26:13, diciendo que el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Si aceptamos la hipótesis de que este tercer relato es una nueva reelaboración de los anteriores, esa huella que alude al enriquecimiento de Isaac y a que fue prosperado podría ser quizá un vestigio de los pagos compensatorios que parecen subyacer en la fuente tradicional. Sea como fuere, la existencia en el texto de tales pagos refuerza la tesis de que fueron una exigencia razonable en compensación por la transacción de Sara. La fuerza de la huida. En línea con lo anterior, en los 3 pasajes los protagonistas acuden a tierra extraña y salen de allí prosperados. Queda en el texto un aroma evidente de que acuden por causa de su pobreza y no por capricho, y es en ese contexto cuando al parecer se recurre a esa vieja estrategia de ofrecer servicios sexuales para salir adelante. Después, los personajes se alejan de esas tierras donde encontraron prosperidad porque el mandato divino así lo aconsejó. Podemos observar que el autor se esfuerza en argumentar que los personajes se marchan porque el poderoso les invita a irse, o bien escarmentado por Dios, como el caso de Faraón, o bien advertido por Dios, como en el caso de Abimelech. Por otra parte, la devolución de Sara a su legítimo marido queda en ambos casos forzada por la intervención divina. Y por otra parte, los personajes no vuelven a interactuar con esos territorios en la historia, motivados principalmente porque Dios les induce a caminar por otras tierras. Así pues, podemos descartar todos los argumentos anteriores que apoyan la tesis de la prostitución de Sara y conformarnos con la creencia de que Dios media oportunamente en cada momento para que los sucesos coincidan con los intereses religiosos del autor, o bien dejar viva la posibilidad de la prostitución y estimar que los personajes rematan la estrategia con su huida. De acuerdo con esta lectura, los personajes acuden a tierra extraña haciéndose pasar por hermanos en un momento de necesidad, con el fin de ofrecer a la mujer y recibir una compensación económica, y huyen tan pronto como reciben el pago. La huida no es un argumento de fuerza por sí solo, ya lo sé, para justificar la posibilidad de la prostitución, pero sí ayuda a encajar el relato en un marco de verosimilitud. De otro modo, la oferta de la prostitución no podría funcionar completamente, pues Abraham perdería a Sara a la primera de cambio, una vez entra a formar parte del harén de Faraón. Es necesario, por tanto, que Sara tenga la iniciativa de volver con Abraham y huir de Egipto para que las aventuras de los protagonistas prosigan en otro lugar. Aquí es donde el aspecto de la esterilidad podría tener la misma importancia, pues en caso contrario podría resultar muy inoportuno un embarazo indeseado de cualquiera que no fuese Abraham. Pero bueno, en todo caso, no tenemos argumentos en el texto para afirmar que ese detalle participa en la estrategia, por más que resulte verosímil. La única explicación que el texto aporta para justificar que los hechos no sucedieron motivados por el engaño y con resultado de huida en los 3 casos es la intervención de Dios. Sin embargo, nos parece una prueba insuficiente para descartar que en la historia subyacente había engaño y prostitución,
toda vez que sabemos de la interpolación del autor en el texto que nos ha llegado y los intereses que movían su trabajo. La discusión de la paternidad de Isaac. No pensaba traer este asunto, pero no lo puedo evitar. Yo prefiero no introducir matices ajenos a la literatura en este tipo de ensayos, de trabajos sobre la Biblia. Pero es que no podemos olvidar la discusión acerca de la paternidad de Isaac. Es decir, este ensayo se fundamenta exclusivamente en una interpretación literaria de los textos, sus tramas, su hilo narrativo, la verosimilitud de las historias, los recursos retóricos del autor, etc. Yo prefiero no atender a cuestiones históricas, arqueológicas o culturales y mucho menos religiosas. Y no porque tales consideraciones no sean de la mayor relevancia para entender plenamente el texto que nos ocupa, ¿no? Y máxime con la intención que motiva su redacción, sino porque tales aproximaciones están muy bien dirigidas por estudiosos mucho más capaces que yo en tales materias. Y porque, consideramos que el acercamiento puramente literario, que es el que se hace aquí, no siempre se utiliza en la exégesis bíblica con el valor que puede tener. Sin embargo, como decíamos, no podemos olvidar la discusión acerca de la paternidad de Isaac. El texto, aunque no es explícito en Génesis 20, aunque sí es explícito en Génesis 20 de que Abimelech no llegó a tocar a Sara porque Dios se le apareció en sueños y evitó así que sucediera, el versículo que sigue ese pasaje tan controvertido no es otro que el embarazo milagroso de Sara. En Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. No ya la proximidad, sino la yuxtaposición de una cosa con la otra resultan sorprendentes. Dios se le aparece a Abimelech, le advierte del pecado. Este obsequia a Abraham y le devuelve a la esposa. Abraham ora por él, Dios alivia al rey de su castigo y Sara queda embarazada milagrosamente. Más allá de la coincidencia de los dos hechos, por cercanía de los textos, no encontramos ningún argumento literario para sostener que Abimelech es el padre de Isaac. Literariamente no. Más allá de la cercanía de los textos. Pero no podemos descartarlo, y tal cosa ha sido fuente de controversia incluso dentro de círculos judíos. No vamos a profundizar en ello para no entrar en terrenos que se alejan de nuestra ambición literaria, pero baste con recordar la existencia de esa discusión para aludir a que no somos los únicos que desconfiamos de la lectura que el autor nos pretende transmitir. La reiteración del engaño. Dijimos al principio que no sabemos si la estrategia que utilizaron Sara y Abraham fue un caso aislado o un modo de vida, un hábito o un recurso de emergencia por el hambre. Bueno, con independencia de si tal estrategia fue para prostituirla o para cualquier otra cosa que la fe nos permita aceptar, no sabemos si tal estrategia de acudir a tierra extraña y hacerse pasar por hermanos con alguna intención era algo habitual en ellos. Sin embargo, de ser habitual sería más fácil concluir la tesis de la prostitución, pues un caso aislado es más fácil de disimular, pero una actitud recurrente dejaría demasiadas huellas en la historia y haría muy difícil que el autor consiguiera esconderlas todas. Bien, a nuestro juicio, el hecho de que la historia se repita 3 veces es un síntoma de que había un hábito, aunque no es concluyente. Pero hay un fragmento explícito que apoya esa idea en el pasaje con Abimelech. Yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares
a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. En todos los lugares a donde lleguemos, deja entrever una condición de viajeros itinerantes que se confirma en el resto del relato de Abraham, constatando que debieron llegar a muchos lugares como extranjeros a lo largo de su vida. Que en todos ellos, todos ellos, diga que es su hermano, solo lo podemos interpretar como una confirmación de que tal cosa era un hábito. O mejor dicho, que era la estrategia acordada al llegar a cada nuevo lugar donde aún no les conocieran. Si nuestras hipótesis son ciertas y en la historia subyacente utilizaron este engaño para prostituir a Sara y huir con riquezas, esta cita pondría en evidencia que tal recurso era un modo de vida habitual, que al menos utilizaron durante cierto tiempo por causa de su pobreza. Y vamos, por último, con el argumento de la incoherencia del texto. No es necesario repasar todas las incoherencias literarias que tiene el texto que nos ha llegado para recordar ese aroma de que el argumento narrativo no es verosímil. No hace falta. Por más que el autor se esfuerce en soslayar que Sara no es hermana de Abraham, tiene iniciativa para actuar, seduce a los poderosos, queda expuesta para que la tomen sexualmente, la toman sexualmente, reciben pagos a cambio, Dios castiga el pecado de tomarla y huyen con riquezas, aunque se esfuerce, decimos, en suavizar esa aparente trama que subyace en la historia con interpolaciones milagrosas carentes de coherencia narrativa, aún así no consigue evitar que podamos intuir su existencia. Y aunque las incoherencias de este tipo no son suficientes para justificar nuestra tesis, sí apoyan la idea de que el texto fue manipulado y refundido sin la pericia suficiente para que no se note. Cuando las incoherencias son demasiado grandes, la interpolación resulta demasiado evidente, claro. A nuestro juicio, el trabajo literario del autor en el pasaje de Abimelech es muy pobre. Y olvidando la historia previa de Sara, nos ofrece un escenario imposible de creer. El hecho que el autor no recuerda es que se dijo en Génesis 17:7 que Sara tenía 90 años. Y esto sucede después. No es creíble, ni siquiera para el autor, que en tal circunstancia el rey Abimelech tome a Sara por mujer. Este desliz literario no demuestra la prostitución, pero refuerza la idea de que el autor está manipulando con torpeza una historia más antigua, relabrando 3 veces una trama que le resulta incómoda para aclarar el dogma del pecado que subyace al tomar sexualmente a la mujer de un patriarca de Yahvé. En fin, concluyamos. No podemos que Sara se prostituyese en la historia que subyace al texto que nos ha llegado de Génesis. No podemos. Ni podemos concluir que exista esa historia tradicional más antigua. No. Ni siquiera que el autor se inspire en ella para elaborar su relato. Ni tampoco que el texto se haya manipulado antes de llegar a la versión masorética del Códice de Leningrado. No. Tampoco podemos concluir lo contrario. Tampoco. Solo podemos intuir posibilidades interpretativas. Pues bien, desde nuestro punto de vista, intuimos lo siguiente. Es muy probable que el texto masorético no sea fiel al texto original de Génesis. Y mucho más probable que ese texto se inspire en una fuente tradicional más antigua. Lo que nos ha llegado deja indicios para argumentar con cierta solidez que en esa fuente los protagonistas utilizaban en tierra extraña una estrategia de engaño de forma habitual, por la cual se hacían pasar por hermanos con el fin de exponer a Sara sexualmente
para que fuera tomada por alguien adinerado y recibir así un pago en compensación, aprovechando su enorme belleza y tal vez su esterilidad. Hemos puesto aquí sobre la mesa argumentos para deducir que Sara no era hermana de Abraham y que tenía iniciativa y autoridad como para colaborar en la estrategia. Del mismo modo, hay evidencias textuales que hacen sospechar que fue tomada sexualmente. Abraham recibió el pago compensatorio y huyeron enriquecidos a otro lugar. Creemos haber aportado argumentos suficientes para demostrar el interés del autor por encajar esa historia dentro de su marco narrativo, disimulando el engaño y la prostitución a través de la intervención oportuna de Dios en diferentes situaciones, reelaborando hasta 3 veces la historia para suavizar las posibles interpretaciones que contravienen la doctrina que quería transmitir. Y en definitiva, creemos que el criterio literario de dificultad hace más verosímil la historia subyacente de la prostitución que la historia interpolada de la intervención divina, toda vez que habría sido más cómodo para los intereses del autor eliminar los pasajes controvertidos o inventar otros alternativos más alineados con sus ideas. Habría sido más fácil que dejarlos vivos y reelaborarlos con tanto esfuerzo para construir una historia apropiada para sus lectores. La existencia de tales vestigios es siempre síntoma de que no pudieron ser completamente eliminados sin destruir la historia original.